asociación estadística y odds ratio. Las variantes genéticas implicadas en los trastornos psiquiátricos y otros complejos son de predisposición, ya que no determinan la existencia de los fenotipos, sino que influyen de forma moderada en el riesgo a padecerlos. Pero, ¿cuál es ese grado de predisposición? Para ese fin, se realizan estudios de asociación, una de las principales aproximaciones metodológicas en la genética de los trastornos complejos a la hora de determinar los riesgos relativos a las variantes. Para llevarlos a cabo, necesitamos un grupo de casos y otro de controles. Evaluar la diferencia en la frecuencia de los alelos de la variante a estudio, tanto en casos como en controles sanos. Derivado de esto, calcular el p-valor de significación, es decir, la probabilidad de que esto tenga lugar por azar mediante el contraste de hipótesis alternativa y nula, lo que en este caso sería que hubiera una asociación no explicable por azar o que las diferencias fuesen explicables por azar, respectivamente. Finalmente, analizar el valor de riesgo relativo o de protección de la variante. Un ejemplo de esto podría ser analizar la posible asociación de una variante determinada con el desarrollo de esquizofrenia. Se evaluaría la frecuencia de los posibles alelos C y T de la variante en el grupo de casos con esquizofrenia y en el grupo de controles. Y posteriormente se realizaría el test de asociación para evaluar la significación de esta prueba. Al margen de la posible asociación, la direccionalidad es clave para evaluar el riesgo o protección de una variante genética frente a un trastorno. En el siguiente ejercicio, la variante descrita, ¿el alelo C es de riesgo para padecer esquizofrenia o no? La respuesta sería la A. El alelo C sería el de riesgo, ya que se presenta a mayor frecuencia en los casos con esquizofrenia. La magnitud de riesgo o protección la evaluamos mediante la razón de riesgos, del inglés odds ratio, mediante la que dividimos el cociente entre casos portadores y no portadores del alelo A entre el cociente entre controles portadores y no portadores del alelo A. El odds ratio, por tanto, es una medida que se realiza no para la variante, sino para un alelo de la misma. Si la frecuencia de este es similar en casos y controles, el odds ratio sería cercano a 1. Un odds ratio mayor que 1 representaría un escenario donde el alelo es de riesgo, y un odds ratio menor que 1 donde el alelo es de protección. Tal y como comentamos, este cálculo se realiza al margen del de significación estadística. A título de variante individual, tiene sentido considerar el valor de odds ratio solo si el p-valor de asociación es significativo. Generalmente, se considera significativo cuando este valor de probabilidad es menor al 5%. Los estudios de asociación, a pesar de su enorme utilidad, presentan una gran cantidad de problemas asociados que hay que tener en cuenta. Entre ellos destacamos el sesgo de publicación, que tiene lugar por la baja probabilidad de que resultados negativos sean publicados, las asociaciones espurias debidas al azar que se magnifican si realizamos múltiples tests pero no corregimos por ello, la estratificación poblacional, por la que los grupos de casos y controles no son igualmente representativos de la población. Un ejemplo sería incluir más individuos de origen africano en los casos que en los controles. La de habilidad diagnóstica, algo particularmente importante en psiquiatría. Es algo que limita la correcta clasificación entre casos y controles. O, en general, la ausencia de suficiente poder estadístico para encontrar asociaciones de menor nivel. Todo ello influye en la presencia de falsos positivos, resultado de asociaciones no reales, y falsos negativos, resultado no detectado por alguna de estas limitaciones. Nunca debemos olvidar que la asociación es un concepto estadístico y no biológico.